Ya está grabando. Listo, muy bien. Entonces, en la noche llegó un mensaje de uno de sus compañeros que decía lo siguiente: es que estamos mal. Y sí, correcto, estábamos mal. Tomé el lado incorrecto y era el lado de raíz de 41, no el lado raíz de 29. Entonces vamos a regresar al cálculo de ahí desde este punto, para poder calcular cuánto es la distancia de la fuerza vista desde el punto B. ¿Les parece bien? Sí. Creo que va a ser un ángulo menor. Yo recuerdo que estaba pensando que iban a ser unos 15 grados. A ver cuánto sale en esta ocasión. ¿Listos? Nuevamente, no me voy a acordar directamente de la fórmula, voy a plantear desde la ley de cosenos. Nosotros queremos conocer beta 1. Entonces diría beta 1. Bueno, tengo que plantearlo desde la ley completa. Y es el lado opuesto al cuadrado. 2 al cuadrado debe ser igual a los dos lados que coinciden con el ángulo, que sería entonces 5 al cuadrado, más raíz de 29 al cuadrado, menos 2 por 5 por raíz de 29. ¿Vamos bien ahí? Sí, profesor. Coseno Pero de ya beta. sería raíz de 41 y 41, ¿no? Porque eso es lo que estábamos Ahí corrigiendo. estaba nuestro error, ¿verdad? Ajá. Listo, entonces déjale cambio aquí porque es 41. Perfecto. Lo voy a marcar en rojo aquí entonces, ¿dónde estaba nuestro error? 41 y 41. Para que se alcance a anotar dentro del apunte. Me parece muy bien. Coseno de beta 1. Perdón, otra vez. Ahora sí. Ahora sí ya puedo irme al siguiente paso. Despejando a beta. Despejando a beta, esto quedaría. A ver, dejen ver cómo queda. Beta, primero paso el coseno del otro lado. 5 y 41 quedan positivos. 4 queda negativo entre raíz de 41. Sí, listo. Ahora sí ya vi desde dónde viene el error. No sé si va a quedar más grande o más chico. Voy a tratar de ver cuánto quedaría. 5 menos 4, 1, 21, 61. Entre 10 por raíz de 41. Arco cuyo coseno. No sé qué tanto vaya a dar de ángulo. ¿Sí está bien el despeje? Sí, profesor. ¿Cuánto da el ángulo, por favor? 14.47 grados. Ahora sí ya me parece mejor. Ya se parece el dibujo. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije, yo pensaba que daba como 15 grados? Listo, ahora sí ya cuadró. Ahora con este nuevo ángulo y directamente desde la calculadora digo, seno del ángulo que acabamos de calcular por lo que es la hipotenusa, en este caso 5. ¿Cuánto da, por favor, la distancia? 1.249. Listo, ya quedó corregido. Muy bien, con esta distancia ya por fin podemos empezar a calcular cuánto es realmente el momento de esta fuerza. ¿Alguna otra duda? Cuéntenme. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien, con esta información entonces ya puedo continuar. Todavía me falta hacer un cálculo, el cálculo del momento. Para el cálculo del momento, ¿cómo calculaba la magnitud del momento? Era la distancia por la magnitud de la fuerza.
Muy bien. ¿Me acuerdan cuánto era la magnitud de la fuerza? Esa viene de la clase pasada. Eran 250 newtons. Entonces, tal cual. Normalmente decimos fuerza por distancia, pero aquí veo que primero necesitamos estar calculando la distancia. La fuerza parece que es el dato que tenemos y tenemos que estar calculando la distancia. Entonces le voy a estar llamando distancia por fuerza. 1.249 por los 250. Y directamente de la calculadora, con el resultado anterior que tenían, díganme cuánto les da. Me está quedando como 650 por ahí. No es cierto. 250 como 300. 312.25. Me parece muy bien. Unidades en este caso, ¿qué utilizamos como unidad de fuerza? Newtons metro. Newtons, como unidad de longitud, metro. Ponemos el punto porque no los podemos combinar, no son joules. Y lo último que me falta es, ahora sí, determinar el sentido. Recuerdo que para determinar el sentido podemos tener dos sentidos y eso va a depender si la fuerza va hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia dónde iba la fuerza, perdón? Iba hacia abajo. Hacia abajo. Ah, es entonces el otro sentido. Como fuerza, vean que lleva el otro sentido. Y como momento de esa fuerza visto desde B, también horario o antihorario. Horario. Positivo o negativo. Negativo. Entonces, cualquiera de las dos nomenclaturas, ya sea que le pongan la flecha así, o que me digan que están utilizando la regla de la mano derecha y pongan menos 312.25 newtons. Newtons metro, perdón. Entonces voy a subrayar en amarillo. Esto significa el sentido y esto también. ¿Dudas hasta ahí? Me dicen cuando pueda continuar. ¿Por qué se cambió de newtons a M o M Perdón, mayúscula? por error en el teclado. Ah, Ni lo vi, ok. perdón. Newtons. Está junto a la letra N. Entonces, así es como podemos calcular momentos. Me gustó este método analítico porque directamente solo utiliza trigonometría. No me gustó este método analítico porque utiliza trigonometría. Simultáneamente tengo que estarme cuidando de estar trazando bien, ver que sí sé el ángulo que estoy obteniendo, indirectamente obtener la distancia, y esa parte fue la que no me gustó. Vamos a ver otro método, voy a ver el método vectorial ahorita, y enseguida también el método tensorial, para ver si podemos hacer estos cálculos de forma más rápida. ¿Les parece bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿Podría repetir de por qué no se combina, o sea, de Newton y metro a Joule? O sea, Muy bien. Lo voy a poner por aquí al lado. Deja copio la fuerza. Observa cómo es la fuerza y la distancia. ¿Qué característica le dimos geométricamente a la fuerza y a la distancia? ¿Cómo son entre ellos? perpendiculares. Muy bien. Ese es el motivo por el cual no los puedo combinar. Son perpendiculares. Al ser perpendiculares, te diría, son independientes entre sí. En uno va a estar la distancia, fácilmente localizable, perpendicular a la fuerza. Estos no se pueden combinar por ser perpendiculares. En cambio, vamos a ver los otros. Los otros que mencionábamos eran los newtons metro que sí se podían combinar. ¿Cuándo sí has escuchado que se combinen newtons metro dentro de física? En trabajo. En trabajo. Voy a tomar
la misma fuerza, pero ahora aplicada sobre un cuerpo, va a ocasionar un cierto desplazamiento. Es la misma fuerza, pero observa que es diferente el concepto de distancia, que es perpendicular, a desplazamiento. ¿Cuál es la principal diferencia que le ves? Que unas son perpendiculares y otras son colineales. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de trabajo, es cuando la fuerza y el desplazamiento, que también se emite en metros, son paralelos. Ahí sí puedo multiplicar uno por otro y te diría, nos dan joules. En cambio, cuando es distancia con fuerza, la distancia y la fuerza son perpendiculares. Ahí no los puedo combinar y por eso conservamos las unidades de newtons metro. ¿Mejor? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Fuerza por desplazamiento, trabajo. Fuerza por distancia, momento. Fuerza por desplazamiento. No sé cómo ustedes hayan visto trabajo en alguna otra asignatura. Yo la voy a poner como un trabajo. En cambio, fuerza por distancia, momento. ¿Mejor? ¿Ya quedó mejor explicado? Continuemos entonces. Me gustó este método porque es muy bonito, muy algebraico, nada más que no sé cómo lo podría aplicar en el espacio. Vean que este método está restringido únicamente al plano. Tal vez podría trazar las diagonales en el espacio, pero creo que ahí ya se me complicaría mucho. Entonces, vamos a ver si con otro método podemos resolver el mismo problema. El ejercicio dice lo siguiente. Calcule el momento visto desde el punto A y B. La fuerza es de 250 newtons. Es exactamente el mismo ejercicio anterior. El dibujo es también el mismo. Calcule el momento visto desde el punto A y desde el punto B. Lo único que voy a borrar van a ser estos. ¿Necesitan tiempo para poder hacer la imagen? ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿O nos seguimos con la imagen del ejercicio anterior? ¿Nos da 2 minutos, por favor? 2 minutos. Ahora vamos a ver el método vectorial. Perdón, espero no haberlos distraído mucho.
Es el mismo ejercicio, pero ahora vamos a llegar desde un método vectorial. Voy a ponerle también entre paréntesis tensorial. Van a ver que es el mismo. Me indican cuando pueda continuar, por favor. Por mi parte ya, profesor. Muy bien. Me espero unos 10 segundos más. Listo. Muy bien. Entonces, el problema que hemos tenido es poder calcular esta distancia. El problema es, para poder encontrar esa distancia, necesitamos hacer muchos cálculos. Por ejemplo, primero tuvimos que encontrar cada uno de los lados del triángulo, los ángulos internos, de ahí ver cuál era la hipotenusa. Fueron múltiples pasos los que realizamos. Veamos si en esta ocasión los convenzo de hacerlo un poco más sencillo. Su compañero, alguno de ustedes ya lo estaba diciendo la clase pasada. Entonces directamente pongo la hipotenusa y pongo un R. Dejen, vemos cuál es ese R. Voy a borrar por un instante la distancia para que no nos estorbe. Queremos obtener esa distancia. Pero lo que nosotros necesitamos plantear es lo siguiente. Desde el punto A queremos ver cómo es la línea de acción de la fuerza. Cualquier punto de la línea de acción de la fuerza. Y vean que eso lo logramos por medio de un vector. Lo lograría por algo llamado un vector de posición. Lugar dentro del espacio visto desde algún punto de referencia. Ahorita sería visto desde el punto A. Y desde aquí vamos a querer ver la posición de la línea de acción. Puede ser cualquier vector, puede ser la cola del vector, puede ser la punta del vector, o puede ser cualquier punto de la línea de acción. Ahorita yo me iría con los puntos conocidos, ya fuera el inicial o el final, cualquiera de ellos podría utilizarlo. Listo. ¿Ya se alcanza a ver R? Sí, profe. Muy bien. A este primer punto le voy a poner C1. Ese es el primer punto de la línea de acción. Mientras que a este le voy a poner C2, segundo punto de la línea de acción. Entonces, el vector que acabo de dibujar sería el vector de posición de C1 visto desde A. El vector de posición de C1 visto desde A. Dentro del triángulo rectángulo que incluye a R y a distancia, R es la hipotenusa, mientras distancia es uno de los catetos. ¿Sí se alcanza a ver bien esto? Sí, profe. Muy bien. Entonces lo voy a poner por aquí al lado para que lo alcancemos a ver bien. R funciona como hipotenusa y distancia es uno de los catetos. Claro, para que esté completo esto, necesitaríamos algunas cosas. Por ejemplo, necesitaríamos conocer tal vez, a ver si funciona, cuánto es este segmento de la línea de acción. Y eso veo que es difícil de encontrar.
O sea, no sería imposible de calcular, pero sí lo veo un poco difícil. No creo que sea por ahí. Vamos a ver si encontramos otra solución. Que tuviéramos el ángulo alfa 1. Fue el mismo ángulo alfa 1 que nosotros calculamos en la clase pasada. Con este alfa 1 sería la distancia cateto opuesto o cateto adyacente. Cateto opuesto. Seno o coseno. Seno. Entonces, en este caso podría decir lo mismo que hicimos la clase pasada. Lo que tenga de módulo este vector por el seno de alfa 1. ¿Sí queda bien? ¿Sí se entiende esta distancia? Ahora bien, ¿cómo calcularía momento? Ya tengo la distancia, ¿qué me faltaría por multiplicarle? Por la fuerza. Entonces, si tuviera fuerza por distancia, voy a calcular ahorita únicamente el módulo, ¿eh? Solo alcanzo a ver el módulo del momento de la fuerza visto desde el punto B. Y solo alcanzo a ver el módulo porque no sé cuál es el sentido. Sé que la dirección es perpendicular al plano, pero no alcanzo a ver el sentido. Esa parte sí no la alcanzo a ver. Listo, ahí tengo el momento. ¿Vamos bien? ¿El momento es de A o de B? Ah, perdón, visto desde A. Me quedé trabado en el ejercicio anterior. Listo. Entonces, a esta distancia a la que ya llevamos, solamente nos faltaría multiplicarla por el módulo de la fuerza. Listo. Así podríamos obtener más fácilmente el momento. Módulo de la fuerza, módulo de RCDC visto desde A, seno del ángulo que forman entre ellos. ¿Saben cuál fue el gran problema? No sabíamos cuánto era alfa 1. Por eso tuvimos que hacer la trigonometría del ejercicio anterior. Pero ahora les pido que con su experiencia de álgebra vectorial me digan algo que sea módulo de uno, módulo del otro, seno del ángulo que se forma entre ellos. Producto cruz, ¿no? El producto cruz. Entonces, utilizando un producto cruz, vamos a ver si podemos resolver esto. Entonces me están diciendo que es el módulo de F vector, producto cruz, R. O bueno, también podría ser el módulo de R, producto cruz, F. No sé cuál de los dos sea. Bueno, ahorita no lo sé. En un ratito sí lo voy a saber. No sé cuál de los dos sea porque ambos parecen lo mismo.
En módulos sí parecen lo mismo, pero cuando ya los estemos viendo aplicados, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Qué problema tiene el producto cruz? No es conmutativa, es No es anticonmutativa. Es anticonmutativo, mejor. Yo sé que uno va a ser exactamente igual al otro, pero con el signo contrario. Cuando haga el producto de uno me va a dar sentido positivo, mientras que cuando haga el producto del otro me va a dar sentido negativo. Veamos qué tal funciona con esta versión. Ahora vamos a tener que determinar a R como vector y a F como vector. Para R, creo que directamente con las posiciones. Vean que R está en metros. Podemos dejarlo directamente con la posición final menos posición inicial. ¿Les parece bien? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, para los vectores de posición diría posición de C1 visto desde A. Nuevamente tengo que ver punto final menos punto inicial. Mejor lo copio de acá. Entonces diría posición de C menos posición de A. Viéndolo como vectores, entonces ahora los puntos que tenemos ahí arriba tendría que transformarlos a notación vectorial. Punto C, por favor, en vectores canónicos. ¿Cuánto en I, cuánto en J, cuánto en K? Sería menos I ¿Sí? más 3J más 0K. Ahora voy con el otro punto A, por favor, en I, J y K. Sería 2I más 4J, bueno, más 0K. Muy bien. ¿Todo el mundo de acuerdo que estos están en metros? Sí. ¿Sí están bien los vectores? Sí. Muy bien. Si están bien los vectores, entonces ya puedo hacer la operación. Dejen ver cuánto queda. Esta operación, siendo una suma de vectores, queda rápido. Menos 1 menos 2 menos 3. Y 3 menos 4 menos 1. J. Y 0 en K. Nuevamente, como solo estuvimos operando metros, este queda en metros. Esa será la posición de C1 visto desde A. ¿Todo el mundo de acuerdo? Para verificarlo, veamos cuánto nos tenemos que mover con C1 visto desde A. Y si nos tenemos que mover menos 1, menos 2, menos 3 en I y menos 1 en J. Listo, estoy de acuerdo con ese vector. Este punto de verificación, que el vector sí vaya contando los pasos desde el punto inicial hasta el punto final, conviene para ver que no hayamos puesto el otro vector, el contrario. Muy bien, ahora vamos con el vector fuerza. Para el vector fuerza, ¿cómo hicimos el vector fuerza en el método vectorial que vimos hace semana y media? ¿Qué hacíamos primero? Luego, ¿por qué lo multiplicábamos? Y cómo nos quedaba el vector fuerza. ¿Qué hacíamos primero? ¿Lo volvíamos unitario? Muy bien, pero ahorita, ¿cuál sería el unitario? AC, C1, C2, C2B, AB. ¿De dónde a dónde va el unitario? ¿En dónde vive la fuerza? ¿Vive en C1 a C2? Muy bien. Entonces, primero necesitamos el unitario de la fuerza. Este unitario de la fuerza, creo que lo vamos a poder obtener
Punto final menos punto inicial entre su módulo, ¿correcto? ¿Quién es el punto final en esta ocasión? C2. C2 menos punto inicial, C1. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, profe. Punto final menos punto inicial. Pero recuerdo, dejo el espacio para su módulo, porque esto tengo que hacerlo unitario entre su módulo. Listo. Entonces, ahorita como estoy utilizando el método vectorial, voy a utilizar vectores canónicos. Punto final en vectores canónicos, por favor. Punto final en vectores canónicos. 4i menos j más 0k. Muy bien. Ahorita como estamos en el plano, el 0K ni lo voy a poner. No se olviden de él, pero sí veo que no lo tenemos. Punto final menos punto inicial. Punto inicial en vectores canónicos. Menos i más 3. Observen que hicimos algo parecido en las operaciones cuando estábamos sacando las diagonales. ¿Se acuerdan que hicimos algo parecido? Punto final menos punto inicial, módulo. Estamos haciendo exactamente las mismas operaciones. El módulo lo voy a dejar hasta el final. Dejo apartado el espacio por ahí, por si acaso. Y entonces, en la parte de arriba me queda 4i menos 1, 5i. Menos j menos 3j menos 4j. ¿Correcto? Sí. 5 por 5, 25, 4 por 4, 16 y 25, 35, 41. ¡Ah! Es exactamente el mismo raíz de 41 que me causó problemas que notó su compañero la clase pasada. Según yo, ahora sí ya tenemos al unitario. En la parte de arriba estábamos operando metros y en la parte de abajo también. El vector unitario entonces despoja a esto de las unidades metros, quedando únicamente algo adimensional. Me parece muy bien el vector unitario. Me falta un paso para hacerlo fuerza. Hay que multiplicar ese vector unitario por la magnitud de la fuerza. Muy bien, entonces multiplico el vector unitario por el vector de la fuerza. Por la magnitud de la fuerza. Magnitud de la fuerza. Entonces esto sería 250 de fuerza por el unitario que acabamos de sacar. Ahorita como no es el resultado final, yo creo que sí lo voy a dejar con el raíz de 41. ¿Qué unidades trae la fuerza? ¿Quién puso las unidades en este caso? Tendría newtons. Newtons, y quien lo puso fue directamente a la fuerza. Observen que el unitario es donde puedo transitar de la geometría metros a algo adimensional y nuevamente a la fuerza en su diferente escala. El unitario es el paso intermedio entre estos dos conceptos, entre las longitudes y las fuerzas. Puede ser el punto intermedio porque es adimensional, carece de unidades el vector unitario. Cuidado que sí debemos de tener es punto final menos punto inicial.
¿Listos? ¿Podemos continuar? Me espero un minuto. Listo. Muy bien, ¿alguien más que necesite más tiempo? Ahorita lo voy a dejar en su forma simbólica. 25 por 5, 1250, entre raíz de 41. Entonces, recuerdo que la recomendación era el raíz de 41, pásalo para arriba y divídelo entre 41. 150 por 4, 1000, raíz de 41, entre 41. Perdón, menos. Y este ya quedó en newtons. Muy bien, ahora viene la parte que más se complica del producto cruz. Aquí en este producto cruz, generalmente el problema lo tenemos con la coordenada J. No sé cómo vaya a quedar, no sé qué tan fácil o qué tan difícil vaya a quedar, pero sé que tenemos que hacer el producto de R por F o F por R. Voy a probar primero con el producto cruz de R cruz F. R cruz F. ¿Ustedes cómo saben hacer el producto cruz? Con vectores canónicos, claro está. ¿Cómo hacemos Se el forma una producto cruz? matriz y en el ¿Mande, primer perdón? renglón creamos una matriz y en el primer renglón ponemos IJK. Corrección pequeña, no es una matriz, es un pseudodeterminante. Entendí lo que querías decir, si no hay ningún problema. Nombre más correcto, pseudodeterminante. Ahora, ¿por qué pseudodeterminante? Sí parece el determinante, parece que le estamos sacando módulos, sus dos barras, pero observen el primer renglón, como decía su compañero, IJK. El primer renglón no es un número, son la base de los vectores que estamos utilizando aquí, los vectores canónicos. Muy bien, nada más la corrección, no es matriz, es determinante, ¿correcto? Ok, correcto. Muy bien. ¿Qué más seguiría? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? En el primer renglón van las componentes de R. Primero que está aquí, primero que colocamos, y entonces se queda con un más fácil, menos 3, menos 1, 0 en K. Me parece muy bien. Segundo renglón, F. Y la parte más difícil es hacer este producto cruz sin que nos equivoquemos de signo. Vayan haciendo el producto cruz. Yo creo que con un minuto está bien para que lo puedan calcular. Más o menos tiempo. Un minuto. Un minuto, no hay problema. Dos segundos, en un instante regreso, no tardo. Ustedes vayan haciendo el producto cruz, por favor.
Listo, perdón. ¿Cuánto quedó el producto cruz, por favor? Si quieren, todavía puede ser con el raíz de 41 entre 41, o si ya lo calcularon directamente con la calculadora, también no hay ningún problema. ¿Cuánto da, por favor? 0 en I, 0 en I. 0 en Cero J, J ¿Sí? menos 273.30 en K. Menos. Sí, me dio lo mismo. sí, profe. A ver si todo funcionó muy bien. Comparémoslo con el resultado de la clase anterior. Profe, a mí me dio 663.74 en K. Yo creo. A ver, vuelvan a revisar. Ese es mi grave problema con este método. No hace nada de trigonometría, pero caray, el producto cruz me ha sacado canas. Revísenlo con toda calma. Creo que ya vi mi error. Es mío al momento de estarlo copiando. Ahí, lleva un menos. Por favor, vuelvan a revisar el producto cruz con toda calma. Creo que ahora sí da el 663, ¿verdad? 663. Ajá. 663.5. Y sí, llegamos exactamente al mismo resultado. En este caso, no hicimos nada de trigonometría. Profe, creo que a mí me dio positivo. ¿Positivo? Ujú. ¿Cómo era el giro? ¿Horario o antihorario? Antihorario, ¿Positivo o negativo? positivo. Si hubiéramos hecho el otro producto cruz, el de F cruz R, nos habría dado el sentido contrario, el negativo. Entonces, con esto ya tengo herramientas para decirles cómo calcular el momento de una fuerza visto desde el punto A de forma vectorial. De forma vectorial, el momento de la fuerza va a ser R cruz F. R cruz F. R primero, vector de posición, F después. Distancia por fuerza, R cruz F. ¿Dudas hasta aquí? A mí no me quedó muy claro por qué se usa el producto cruz para esto, profe. Muy bien. Vamos a sacar entonces el módulo del momento. El módulo del momento, ve cómo quedaría. El módulo del momento sacando este producto cruz sería el módulo de la primera parte, el módulo de R, el módulo de F y el seno del ángulo que se forma entre ellos. ¿Te acuerdas cuando calculabas producto cruz? Que hacían esta igualdad. Sí, creo que sí. Muy bien. Voy a reordenarlo. Es el mismo módulo. Es más, le voy a hacer copy-paste. Solo ahora lo voy a reordenar así. En lugar de R primero lo voy a poner después. Y observa qué queda entre los paréntesis.
Todo eso representa la distancia. Ahí ya hicimos la trigonometría. No pasamos, no sabemos cuánto vale el ángulo alfa, ni nos interesa. Realmente no es de nuestro interés pasar por el intermedio alfa, como lo fue en nuestro ejercicio de la clase pasada. En el ejercicio de la clase pasada, sí necesitamos primero conocer alfa, ángulo que se forma entre ellos, calcular el arco coseno, hacer toda esta operación, y después con ese ángulo alfa poder obtener la distancia. Entonces, en el método trigonométrico requerimos pasar primero por el ángulo alfa, ya fuera alfa 1 con el R1 o alfa 2 con el R2, para sacar todo esto que representa la distancia. En el producto cruz ve que no tenemos que calcular directamente el ángulo. Ya viene implícito al momento de poner R de C1 visto desde A, producto cruz. Aquí en el producto cruz viene incluido el ángulo. ¿Mejor? Sí, sí, profe. Ya Más vi. dudas, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Entonces, como mantra matutino antes de entrar a la clase, momento, R cruz F, momento, R cruz F, para que no se vayan a confundir con el otro. Si lo hubiéramos calculado con el otro, con la otra versión anticonmutativa, sí íbamos a obtener el momento, pero nos iba a obtener el signo contrario. Observen qué otras cosas obtuvimos dentro de este momento. Dentro de este momento ya obtuvimos también las unidades. Observen que el segundo renglón del determinante dijeron metros y el primer renglón dijeron newtons. Ya viene entonces su módulo muy bien, 663.5 newtons metro. En nuestras otras descripciones había faltado algo muy importante. ¿Cuál era la dirección que habíamos dicho para este momento? Observen que en el método vectorial sí da esa dirección. ¿Cuál era la dirección que nos habían dicho? Positiva. No, ese sentido. Ah, Si la fuerza y la dirección están en el plano, ¿cuál era la dirección del momento? antihorario. No, ese sentido. ¿Qué significa otra vez dirección? Búsquenlo por ahí. ¿Qué significa dirección del momento? ¿Ya lo encontraron? Dirección del momento. Es es la línea de acción de la fuerza y el punto desde donde se calcula el momento formando un plano. Perpendicular a este plano se considera la dirección del momento. Exactamente. Entonces observen que aquí con el K es algo que es perpendicular a R, que está representando la posición, y a F. Como R quedó en el plano y F quedó en el plano, lo único que puede ser perpendicular siendo la dirección del momento es la coordenada Z, perpendicular al plano. Y observen que esto quedó en K, perpendicular al plano. Ya tenemos entonces al módulo, a la dirección. ¿Qué nos faltaría para tener bien descrito ese vector momento? ¿El sentido? ¿Dónde viene expresado el sentido? En el signo de K. En el signo de K. Listo. Vean que el método vectorial me da ya todas las características. Me da la magnitud, la dirección, K, y el sentido, positivo, negativo, horario, antihorario.
Déjenlo, expresamos en palabras. Este momento expresa el momento expresa la magnitud y las unidades, lo que está en amarillo. La dirección lo que está en verde, y el sentido. Magnitud, tamaño. Dirección, el vector unitario hacia donde esté apuntado, y sentido, hacia dónde es positivo o negativo. Para entender esta parte de la regla de la mano derecha, ¿tienen su plano XY? ¿Ya identificaron que ese es su cuaderno? Por favor, hagan una forma de garra con su mano derecha y agarren al vector K positivo, el que va saliendo del pizarrón. ¿Ya lo agarraron? Observen cuál es el giro que les imprime, horario o antihorario. Antihorario. Positivo o negativo. Positivo. Positivo. Si hubiera hecho eso con la mano izquierda y trato de agarrar al mismo vector que va saliendo, vean que me hubiera dado el otro sentido de giro. Por eso es importante que nos acordemos que es regla de la mano derecha. Si utilizamos la regla de la mano derecha, podemos hacer R cruz F para poder obtener este momento. ¿Cómo la ven? ¿Sí se entendió qué pasó? Sí, profe. Esto puede ser con cualquier punto de la línea de acción. Voy ahora con el R de C2 visto desde A, por favor. Ustedes tienen su dibujo. Ayúdenme con el R de C2 visto desde A. El vector que va a la punta. ¿Cómo quedaría ahora en vectores? R de C2, el de 4 menos 1, visto desde A, 2,4. Punto final. Menos 1,3. No, ese es C1. Ese fue el que ya hicimos. Ah, cierto. Punto final. Sería, bueno, en forma canónica, ¿Sí? sería 4i, ¿Sí? menos 1j, Perfecto. Punto final menos más punto inicial. 0k. Bueno, entonces sería 2i menos j. 2i. 2i menos j. No, 2i menos j no me da. Ese sería el punto B. Todavía estoy viéndolo desde el punto A. Ah, sí, cierto. Es 2i, 2i más 4j. Listo. ¿Al vector de posición lo tengo que dividir entre su módulo o ese queda directo? Ese ya queda directo. Ese queda directo porque este es el que viene en metros.
2i menos 5j, ¿correcto? Sí. Listo. Vector de posición queda bien fácil. El vector fuerza, ya lo calculamos. Solo para ver qué tanto error cometemos, permítanme que ahora el vector fuerza, que es módulo en dirección unitaria, ya metan todo este gran número en la calculadora para ver si cometemos mucho error. ¿Cuánto da en I ya con decimal? ¿Cuánto da en J ya con decimal? ¿Cuánto da ya como número decimal? Y es 195.2172. ¿Mm? ¿Toda la manitiza o ahí estoy? Ah, está ahí. Pero si tú quieres cometer menor error por recorte de cifras, pero complicarte la vida al momento de hacer el producto cruz, más números. Yo creo que aquí queda muy bien con 3 cifras por debajo del punto decimal. 4, muy, muy bien. El otro, por favor. Entonces me está quedando como 158. 156.1738 redondeado. Muy bien. Entonces, ya con esta información, yo creo que podemos hacer el producto cruz. Quiero hacer el producto cruz, a ver si me salió de otra forma. R, producto cruz, F. A esta forma de hacer el producto cruz le voy a llamar por permutaciones. Las permutaciones indican lo siguiente. Déjenlo dibujo por aquí. No habíamos hecho producto cruz en esta clase, ¿verdad? No. Muy bien. Vamos a ver si se entiende qué es lo que va pasando. Si nosotros hacemos productos cruz sencillos de 1 por 1, veamos qué es lo que pasa. Por ejemplo, cuando hago ahí primer vector en X, producto cruz J, segundo vector, siguiendo otra vez la regla de la mano derecha, el resultado es en K. Ahí va otra vez. Y producto cruz J, el resultado es en K. Esto gráficamente lo voy a expresar de la siguiente forma. Y producto cruz J me va a dar K. Pero ocurre una cosa simpática con el producto cruz. El producto cruz no permite, ¿cómo dijeron?
no es conmutativo, es antisimétrico. Entonces sí nos importa cuál es el orden en el cual vamos dando cada uno de los elementos. Sí tiene un sentido preferencial. Y producto cos J nos va a dar K positivo. Ahora voy con el siguiente producto. J, que va hacia arriba. Producto cruz K, el que va hacia afuera del pizarrón, me va a dar en dirección I. Ahí va otra vez. Hacia arriba K. No, perdón, hacia arriba J. Hacia afuera del pizarrón K. J, producto cruz K, me da I. Nuevamente estoy utilizando mi mano derecha para poder calcular rápidamente estos productos cruz. J, producto cruz K, me da I. Solo me falta uno más, que sería K, producto cruz I. Entonces, K, el que va hacia afuera del pizarrón como primer vector. Producto cruz I, el que va hacia la derecha. ¿Sí se alcanza a ver que ahora generó J? Sí. Muy bien. A esto le llaman permutación de mano derecha. Para recordarme bien cómo es esta permutación de mano derecha, observen cómo fui marcando este círculo. Nuevamente estoy marcándolo con el giro antihorario, ¿verdad? Y le pongo el más en medio. Con este simbolito que acabo de dibujar, voy a tratar de ir haciendo los productos cruz. Término a término. Es lo mismo que están haciendo en la matriz. Espero que se alcance a ver bien ahorita. Ustedes me dicen si se va entendiendo. Voy a empezar el primero y diría I por I. I por I. ¿Qué pasa cuando hago el producto cruz de un vector por su paralelo? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da el producto cruz entre vectores paralelos? 0. Entonces ven que I por I, 0. No alcanza a entrar al producto cruz porque ni siquiera sabe para dónde ir, no sabe si ir para la derecha o para la izquierda, no sabe si es giro horario o antihorario. Voy con el siguiente. I por J. I por J, ¿cuánto va a dar? Veanlo dentro del círculo que tienen a la mano izquierda. I por J. K. Muy bien. Ahora voy a hacer los números que están adentro. 2 por 156.1738. ¿Correcto? No sé, ustedes tienen la calculadora. Ahora voy con los signos. ¿Positivo o negativo? Positivo. No, espérate. I por J, K. Pero observa el signo que quedó aquí adentro de la parte marcada en gris. Entonces sería negativo. Entonces, primero hago la parte de vectores unitarios. I, J, K. Luego hago la magnitud 156 por 2 y luego me fijo en el signo negativo. Voy con el otro producto cruz. Déjenlo marco en otro color. J por I.
J por I. Ah, caray. J por I. ¿Están haciendo el giro en sentido antihorario o en sentido horario? En sentido. ¿Positivo o negativo? Entonces, J por I. ¿K o menos K? Menos K. Menos K. Primero hacemos el unitario. Entonces, cuando voy en sentido contrario, el sentido significa el signo. J por I, al ir en sentido contrario a lo que había marcado en este símbolo, diría simplemente menos K. Ya hice los vectores unitarios. Ahora voy con los módulos. 5 por 195.2172. ¿Cuánto da, por favor? ¿Sí estoy bien? Ahí, espérenme, me falta algo más. Los signos. ¿Ven que ahora voy con los signos de la parte que está marcada en azul? Menos por más. Menos. Y por el menos del menos K. Más. Listo. A mí me salió, o sea, igual 976, pero .086. No sé, a ver, 5 por 10, 0 llevamos 1. 5 por 7, 35, 1, 36, 6 llevamos 3. 5 por 1, 5. Sí, creo que sí, 0,86. Sí, 086. Ok, sí. Listo. ¿Cuánto da el resultado al final de todo esto, por favor? $663.7384. Ok, sí cometimos un pequeño error de recorte de cifras. ¿Sí lo alcanzan a ver? Antes nos daba .5, ahora nos dio .7384. Ese es el riesgo que corremos si metemos los decimales prematuramente. En algún momento lo vamos a tener que cambiar de decimal. Eso va a depender de sus calculadoras. Cuidado cuando meten este recorte de cifras. Pero yo creo que el reporte que nosotros daríamos sería 664 newtons metro. Al final, ya cuando estamos dando nuestro resultado final, ¿verdad? 664 newtons metro. Ya con el recorte de cifras ingenieril. Sí, me gustó, está padre, pero... Así era como se enseñaba originalmente el producto cruz, por medio de las permutaciones. El problema que ustedes acaban de notar es los signos. El ir cambiando los signos es difícil. Por eso es que generalmente se utiliza la versión en un pseudodeterminante. No es un determinante completo porque el primer renglón no es un número. Es la base de vectores unitarios. Y aún así seguimos teniendo problemas con los signos. El principal problema que tenían cuando empezaron con todo esto del álgebra vectorial en la época de Gibbs, la Universidad de Yale en finales del siglo XIX, eran los signos y siguen siendo los signos para el producto cruz. Una duda, el semestre que aprendieron producto cruz, ¿cuántas veces cerraron en este cálculo? ¿Cuál fue el principal problema que tenían? Listo. Recordar que en el vector J tienes que multiplicar por un signo negativo. Como si estuvieras haciendo cofactores, ¿verdad? Positivo, negativo, positivo. Negativo, positivo, negativo. Positivo, negativo, negativo. Cada que saltabas entre una casilla, tenías que multiplicarlo por un menos al sacar el determinante. Y eso, híjole, no saben cuántos exámenes a punto de volar por ese error de signo.
Y el problema es que ese error de signo lo voy a seguir llevando, si no me fijo bien, cuando vaya a 3 dimensiones. Entonces quiero proponerles una nueva forma de hacer producto cruz. Lo quiero hacer ahora por matrices. Entonces, vamos a volver a calcular el producto cruz, el mismo, el que ya sabemos que da 663 punto y cachito, pero ahora vamos a utilizar los tensores en forma de matriz. Por ejemplo, para la posición en forma de matriz. Posición de A, por favor. Pero ahora en forma de estos tensores columna. ¿Sí he utilizado tensores columna en este curso? Sí. ¿Cómo quedaría la posición de A? Ustedes tienen el dibujo en forma tensor columna. Dos, abajo 4 y abajo 0. Posición de C1 o C2. Cualquiera de los dos debe dar lo mismo. Nada más díganme cuál van a utilizar, si C1 o C2. El C1. ¿Cuál es la posición de C1 en esta forma de matriz? Que es casi igualito al punto que tienen ya representado. Es menos 1, ¿Sí? 3, 0. Y recuerdo que dijimos que en estos tensores era muy fácil sacar sus diferencias y sus sumas. Nos ahorramos el IJK. ¿Quién va primero? ¿Punto final o punto inicial? Punto final. ¿Quién es el final? Vean hacia dónde quieren que apunte el vector y desde dónde están haciendo el centro de momentos. El final sería C1. Entonces lo estamos viendo desde el punto A. Con esto obtendremos el vector de posición de C1 visto desde A. ¿Vamos bien? Y lo que me gusta es que directamente puedo meter estos tensores en forma de columna, de matriz columna. Y restarlos. Primero con primero, segundo con segundo y tercero con tercero. Estas operaciones con tensores son exactamente igual a las que tienen ya con vectores. Lo que nos estamos ahorrando es decir, primera, segunda y tercera dirección. IJK. ¿Sí quedaba así el vector menos 3i menos j 0 en K? Sí. Muy bien. Ahorita este ya es más operativo. Entonces voy con el vector fuerza. Para el vector fuerza necesito punto final menos punto inicial. Ahora estaría utilizando al punto C2. Punto C2 en forma de tensor, por favor.
4, -1 y 0. Es igualito estar leyendo directamente las coordenadas, pero recordemos que sí es importante el orden. Primera posición, segunda posición, tercera posición. Primera dirección, segunda dirección y tercera dirección. Voy entonces con el unitario. El unitario de la fuerza. Sería punto final menos punto inicial. Ah, perdón. Me falta algo para ser unitario. Dividirlo entre su módulo. Muy bien. Entre su módulo. Recuerdo que cuando decíamos que hacíamos esto con tensores, primero hacía la parte de arriba y ya luego nada más sustituíamos por el módulo. Punto final menos punto inicial. Punto final menos punto inicial. Cuatro menos -1. -1 menos -3. No, -1 menos 3. 0. Lo último que hacíamos era sacar el módulo. Y decíamos entonces módulo 5 por 5, 25, 4 por 4, 16, el 41 que nos salió la vez pasada mal. ¿Sí quedó bien nuestro tensor? Son las mismas operaciones, por eso las fui haciendo antes con ustedes. ¿Sí quedó bien? Sí, profe. Sí. Muy bien. Ahora voy con el tensor fuerza. El tensor fuerza dice módulo de la fuerza en dirección unitaria de la fuerza. ¿Cómo lo quieren? ¿En decimal o en simbólico? Ustedes díganme. Simbólico. Simbólico. Entonces quedaría simplemente 5 por 250. Cinco por 4, 1000. Cero. Listo. Ya quedó entonces nuestra fuerza y está bien en newtons. Ahora voy con el producto cruz. Bueno, para que llegue el producto cruz, yo creo que me voy a esperar 2 minutos para que ustedes me alcancen. ¿Les parece bien? 2 minutos. Dejen, voy al chat. Adelante, señor Pastrana. Sí, profesor.
Bueno, solo que una duda, en la segunda dirección del tensor sería entonces en negativo, ¿verdad? Correcto, sí, perdón. Por andar haciendo copy-paste no me fijé en eso. Muchas gracias. Voy a marcar en verde aquellos que vamos a estar operando más adelante, solo para que se alcance a ver cuáles fueron los importantes. R y F. R y F. ¿Listos? ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer el producto cruz y tenemos este problema. Nuevamente lo voy a indicar como R cruz F. R cruz F. El problema es cómo estamos definiendo ahora cada uno de estos elementos. R resultó ser el tensor menos 3 menos 1, 0. Mientras que F resultó ser el de 1250 menos 1000, 0. Una opción que tengo para resolver esto es volver a recurrir a las matrices, perdón, a las permutaciones. A ver si funciona por ese lado. Son las mismas permutaciones que teníamos. Voy a ver si ahorita se alcanzan a aplicar aquí. I por I. 0. 0, muy bien. I, ¿sí está bien el I? Menos 3 menos 1. Por J. K. K. Entonces, dejen doy este espacio. Voy a poner las tres componentes porque no sé en dónde vaya a quedar cada uno. Y me dicen, I por JK. Entonces tendría menos por menos más. 3000 raíz de 41 entre 41. ¿Correcto? Es el producto de I por J, K. No sé cuánto voy a dar todavía. Voy con el siguiente. I por K. Bueno, ese nos va a dar 0. Pero I por K, ¿en qué dirección quedaría?
Vean, I por K. Sería J ¿J positivo o J negativo? negativo. Bueno, entonces le voy a poner el menos cero solo para saber que sí hice la operación. Voy con el siguiente renglón y diría J por I. J por I. Menos K. Menos con menos. Más. A ver si no lo regué, ¿eh? Y entonces me quedaría más 1250. Raíz de 41 entre 41. ¿Correcto? J por I. Menos K. Pero menos con menos me va a dar más. Todavía veo por algunos problemas con los signos. J por J. Cero. J por K. Y Pero ahorita como trae un cero involucrado, 0i. Por favor, acaben de pasar este número a número decimal para ver si sí llegamos bien o no llegamos bien. 0 en I, 0 en J. ¿Cuánto es en K, por favor? Sí, igual llegamos a 663.7. Y hasta acá le voy a poner los newtons metro. Llegamos al mismo resultado. Lo que no me gustó es lo siguiente. Bueno, ¿les parece bien que demos un minuto para terminar de hacer la operación? Seguimos utilizando las permutaciones. Esto me va a ayudar cuando tengo vectores sencillos, por ejemplo, que el vector R solo tenga una componente o el vector F solo tenga una componente. En lugar de estar haciendo el determinante, me iría por estas permutaciones. I por J, I por K. J por I, J por J, J por K. K por I, K por J, K por K. Me iría término a término. Y en materias más adelante, por ejemplo, para petroleros o geólogos, creo que son, que llevan mecánica del medio continuo o la tienen como materia optativa, ya no les van a decir I, J y K, van a decir primera dirección, segunda dirección, tercera dirección. X1, X2, X3. Ya se van a ir con sistemas de referencia más generalizados. ¿Vamos bien? sí, profe. Tal vez todavía no me convence este método porque no lo había utilizado mucho. A mí no me convence por lo siguiente. Cuidado, por permutaciones es posible realizar el producto cruz. Pero matricialmente es incorrecto. Voy a poner un vector generalizado XYZ y voy a poner una fuerza generalizada Fx, Fy, Fz. X, Y, Z, F subíndice X, F subíndice Y, F subíndice Z. El producto cruz, ¿a qué es igual? Un vector, un escalar
Una matriz, ¿qué es lo que genera? Un vector. Un vector. Entonces, este también tiene primera coordenada, segunda coordenada y tercera coordenada. Si lo veo dimensionalmente, tengo este problema. Los vectores son de 3 por 1 o de 1 por 3. ¿3 por 1? 3 por 1. Y vean cómo quedaría cada uno de los vectores. Cada uno de ellos es de 3 por 1. No sé si ya se alcanza a ver que es una operación dimensionalmente incorrecta. Aquí, en esta parte es incompatible. Este 3 no lo podría estar operando con este 1. Sé que el producto cruz genera un vector, pero vean qué pasa con estas matrices que están representando cada uno de los vectores. No alcanzaría a hacer la operación. ¿Cómo tendrían que ser los dos números que están ahí metidos para que pudiera hacer la operación? Y aunque tienen que ser las mismas dimensiones ahí en donde hago la operación, tengo un problema. ¿Cuál voy a seleccionar? Voy a seleccionar el 1 o el 3. Si selecciono el 1, algo que sea 1 por 1. ¿Un escalar? ¿La fuerza es un escalar? Su magnitud, sí. Pero no sé si podría. Imagínate, nada más tendrías fx por x, fy por y, fz por z. No, no está pasando eso. Parece que no es la fuerza. Entonces, el que tiene que ser 3 es el otro. Ah, caray. Algo que sea de 3 por 3. Escalar, vector o matriz. Matriz. Entonces, todo este producto cruz lo vamos a tener que representar por medio de una matriz. Ahorita son dimensionalmente incorrectos. Vamos a hacer la operación por medio de permutaciones y vemos si podemos encontrar cuál es el resultado. Primero resuelvo entonces el problema por permutaciones. Diría x por x y por y. 0. Y por j. K. X, f, z. Y por k. Menos J. Menos x, fz. Fz va acá arriba, perdón. El de aquí abajo es fy. ¿Sí quedó mejor? Y por j, y por k. Ya quedaron acomodados. Voy con el siguiente término. J por i. Menos K. Menos y por fx. J por j. 0. J por k. Menos I. No, j por k. Ah, I.
nada más. Y positivo. Entonces nos quedaría J por K. Profesor, ¿el X por FZ no iría en el de en medio, en J? Y sí, ¿verdad? A ver, tengo que ir con mucho cuidado. Eso es lo que no me gusta de las permutaciones. Debo hacerlas con cuidado. Voy otra vez. I por J, K, I por K menos J. Ahora sí. J por I. J por J, J por K. ¿Ahora sí está bien? Sí, profesor. Me estaban gustando las permutaciones, pero veo que cuando están todos los términos, no es la mejor forma. Si solo hubiera estado uno, X o Y o Z, o solamente FX o FY o FZ, ahí sí me habrían servido las permutaciones, porque es nada más un término. Pero cuando ya están todos los términos, tengo que irme con mucho cuidado. K por I. J. Positivo. K por I. Me parece bien. Ahora voy K por J. Menos I. K por J. El último no lo voy a decir porque parece chiste, pero parece que da cero. ¿Listo? ¿Ya quedó? Una de las cosas que se me hace interesante dentro de estos productos cruz es lo siguiente. Observen la primera dirección del resultado. ¿Hay algo que tenga que ver con X? Ya sea la fuerza o el X y Y de coordenadas. Observen la segunda componente, la que sería Y, y observen qué pasa con todo lo que tenía en Y. ¿Aparece algo ahí? Algo similar pasa en la tercera componente. En la tercera componente, que sería en Z, no aparece ni Z ni FZ. Eso es lo complicado de hacer los productos cruz. Entonces, para hacer un planteamiento dimensionalmente correcto, requiere una matriz que esté premultiplicando y que me lleve a este resultado. Quiero un vector, quiero llegar a un vector también, pero antes de esto requiere una matriz que esté premultiplicando. Esta matriz que me premultiplica va a estar representando tanto al vector como al producto cruz. Esta matriz que premultiplica va a estar representando tanto al vector como al producto cruz. El problema es que ahorita no sé cuál es su contenido. Vamos a ir viendo cuál es su contenido
para ver si podemos hacer toda la operación. Diría A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ahorita es una de las matrices más generales que se me ocurrió. Simplemente traté de colocar ahí todo el contenido que puede tener la matriz y ahorita vamos a tratar de llegar al resultado similar al producto cruz. ¿Estamos bien? Voy a hacer el primer renglón. Haciendo las operaciones entre la matriz y el vector, ahora sí dimensionalmente correctos, diría A11 por fx más A12 por fy más A13 por fz. ¿Correcto? Eso es el primer renglón del resultado que vamos a obtener. Tengo que igualarlo con la primer componente del producto cruz. ¿Cuánto vale A11? ¿Cuánto ven que vale A11 para que se cumpla esta ecuación? En el producto cruz, ¿cuánto ven que sea fx en la primera dirección? 0. 0. Me parece muy bien, el primer término nos da 0. Los otros términos van a quedar algo parecidos. Por ejemplo, fy está multiplicando a A12, pero fy también está multiplicando a menos z. Como conclusión podría decir A12 es igual a menos fz. Perdón, a menos z. ¿Vamos bien? Voy con el último. A13 multiplica fz, entonces A13 tiene que ser igual a y. Vean entonces que estamos obteniendo término a término cuál es el contenido de esa matriz que representa el producto cruz. Voy con el segundo renglón. Para hacer la operación diría A21 multiplica a fx más A22 que multiplica a fy más A23 que multiplica a fz. Y este que es el segundo renglón, tengo que igualarlo con el segundo renglón. Vamos a ver qué conclusiones podemos llegar aquí. Primera conclusión, ¿cuál es el término que no aparece? Fy ¿Cuánto vale A21? Digo, perdón, A22. valdría 0. Muy bien. Parece que los términos en la diagonal principal están valiendo 0. Voy con el siguiente. Ahora busco a fx y fx que está multiplicando a A21. ¿Cuánto tiene que valer para que pueda cumplir con el producto cruz? Vean aquellos que multiplican a fx.
A21 y Z. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Voy con el último. A23. A23 es el otro término. Veo que está multiplicando a FZ. Mientras tanto, del otro lado, en lo que ya representa el producto cruz, ya tenemos multiplicado a menos X. Esa alternancia de signos es la que nos está costando trabajo. Otra cosa que alcanzo a notar. Observen los términos A12 y A21. Son opuestos por la diagonal principal y tienen signos contrarios. ¿Ya lo notaron? A21 y A12. Continúo con el tercer renglón. Primero hago la operación matricial. A31 que multiplica a Fx más A32 que multiplica a Fy más A33 que multiplica a Fz va a ser igual a X Fy menos Y Fx. Nuevamente, vean quién es el que falta. ¿Qué término es el que no aparece aquí? FZ. Entonces, A33, ¿cuánto vale? 0. A31, me voy con el siguiente. A31, el que multiplica Fx, ¿cuánto? Menos Y. Menos Y, coma, y voy con el último, A32. A32 que multiplica a Fy, ¿cuánto vale? X. Voy a acabar de hacer las siguientes observaciones. Observen otra vez los términos en la diagonal principal. A32, A23. A31, A13. Observen que los términos opuestos por la diagonal principal son iguales y de signo contrario, mientras que la diagonal principal terminaron todos siendo 0. Este tipo de matrices son muy particulares dentro del estudio de el álgebra lineal. A esas matrices les llegan a llamar matrices antimétricas o antisimétricas. Lo de antimétrico o antisimétrico depende en qué libro lo estén leyendo. Voy entonces a vaciar toda esta información que está representando al producto cruz. Originalmente era quiero representar al que está premultiplicando X, Y, Z, producto cruz. Pero eso lo estoy representando por medio de una matriz. ¿Qué sería lo primero que llenarían de esta matriz? ¿Qué fue lo primero que encontramos? ¿Cuáles fueron los que nos faltaron? Observen que en este caso nos conviene llenar primero los ceros de la diagonal principal.
Son los que faltaron. En X no va a aparecer X, en Y no va a aparecer y en Z no va a aparecer Z. Ahora quiero ver primero dónde quedó X. ¿Dónde quedó X positivo? En el tercer renglón. 3, 2, correcto. ¿Y dónde quedó negativo? En el 2, 3. En el que es opuesto, correcto. Muy bien, voy con el que sigue. Ahora, ¿dónde quedó Y? Y positivo. En el primer renglón, tercera columna. Muy bien, entonces Y quedó en el 1, 3. ¿Y dónde quedó su gemelo del universo anti-Marvel? En el 3, 1. 3, 1, correcto. Con esto estamos dando las permutaciones. Por último, ¿dónde quedó Z? Observen, por favor, dentro del esquema dónde quedó Z. Z quedó en el segundo renglón, primera columna. ¿Y el que tiene el igual valor pero signo contrario? Perdón, casi le riego. Resulta que esta matriz es la que representa el producto cruz. No la he utilizado nunca. Espero empezarla a utilizar la próxima clase. Lo que sí me va a servir como mnemotecnia en lo que vamos estudiando para la siguiente clase es, por favor, acordarse de este símbolo. Según yo, parece un signo de pesos y me dice cómo voy llenando esta matriz. ¿Qué fue lo primero que llenamos? Los ceros. La diagonal principal. Y después de eso, vean cómo nos fuimos haciendo ese signo de pesos de abajo hacia arriba. Dijimos X menos X, Y menos Y, Z y menos Z. Así es como puedo ir llenando estas matrices de forma rápida. Lo que leo en X lo pongo en la coordenada 3, 2 y enseguida menos X. Lo que tengo en Y lo pongo en la coordenada 1, 3 y enseguida menos Y. Y lo que tengo en la coordenada Z igualito lo pongo en la coordenada 2, 1 y enseguida el menos Z. Voy a tratar de practicar este método para el producto cruz la próxima clase. Mientras tanto, por favor, revisen ustedes qué es esto de matriz simétrica y antisimétrica. Y si tienen alguna duda de álgebra lineal, por favor, pónganla dentro de estos formularios de álgebra lineal. ¿Se acuerdan que les pedí que hicieran los formularios tarea 2 al inicio? Sí. Si requiere completar algo del formulario de álgebra lineal, es tiempo oportuno de que lo haga. Muy bien, ya voy a terminar la grabación del día de hoy. Me quedo por si alguien tiene alguna duda. Si no, ya es hora de que vayan a sus otras clases. Muchas gracias. ¿Podría poner la última